Buenas tardes a todos, disculpar por el retraso debido a problemas técnicos, como siempre el directo. Bien, voy a presentarme primero. Me llamo Jesús Garcés, soy el responsable del título de experto en tecnología del automóvil de competición y esta semana habéis tenido una serie de charlas dentro del programa de jornadas virtuales multidisciplinares que lleva a cabo la Universidad Católica de Ávila junto con una serie de profesores tanto de la universidad como colaboradores externos para pues hacernos aumentar nuestro conocimiento en muchas facetas que quizás nos han pasado desapercibidos en este tiempo de confinamiento, ¿no? Debido a mi implicación en los temas que tienen que ver con la ingeniería mecánica y con el mundo del motor, pues he pensado que quizás sería de vuestro interés que hablásemos un poco de esta tesitura que se nos va a plantear dentro de poco cuando consigamos volver a la normalidad, de qué vehículo nos vamos a cambiar o vamos a comprar nuevo para nosotros, para nuestra familia, y cuál es el compromiso que entre todos tenemos que asumir cara a la sostenibilidad de nuestro planeta. En este sentido, pues quiero situaros un poquito en el contexto, un contexto, vamos a decir, técnico, histórico. Básicamente, me gustaría que entendieseis la problemática del vehículo eléctrico, del vehículo a gas, del vehículo enchufable, cuáles son las posibilidades que tenemos, cuál es el origen, y por ello voy a situaros históricamente. El vehículo, vamos a decir, no contaminante, para que nos entendamos, tiene su origen en el propio origen del automóvil tal cual lo entendemos, ¿no? A finales del siglo XIX aparecieron los primeros carromatos sin caballos que estaban motorizados, primero con máquinas muy curiosas de tiradas de vapor, máquinas, motores eléctricos. Estos fueron quizás los que más se popularizaron. Sin embargo, las personas que tenían acceso a este tipo de vehículos, encontraron que, lógicamente, incluso con los carromatos llegaban más lejos. El rango de utilización de estos vehículos se veía tenía un hándicap muy importante, que era la batería. Cosa que, como podéis imaginar, 2 siglos después seguimos prácticamente en las mismas, ¿no? ¿Qué evolución tuvo el vehículo? Después de esta aparición de vehículos con una motorización eléctrica, surgieron otro tipo de vehículos, y concretamente el que realmente ha sido el que ha marcado la pauta de lo que es la movilidad en el mundo entero y la industria ha sido el Ford T. Henry Ford ideó un vehículo que reunía las características que la mayor parte de los usuarios o potenciales usuarios requerían, que era un coste moderado, un rango de utilización también, vamos a decir, medio alto, y sobre todo para la industria significó la aparición del Ford T con vamos a decir, fabricación en masa, un input muy importante en lo que iba a ser la industria de la automoción.
nació la fabricación en serie, la fabricación en línea, el análisis de los procesos de trabajo, etcétera, etcétera. El Forte, evidentemente, era un vehículo que, permitidme que os hago esta disección de lo que es un vehículo para que veáis que realmente en el tiempo la evolución del vehículo ha sido realmente conceptualmente mínima. El vehículo de principios del siglo XX pues tenía un chasis que era una especie de estructura metálica, para que os hagáis una idea, una forma de escalera en la cual iban montados todos los elementos que contribuían al desplazamiento del vehículo, los ejes, la transmisión, el motor, la refrigeración, los sistemas de refrigeración del vehículo, de frenos, etc. Si damos un salto en el tiempo y nos situamos en nuestra época, vemos que el vehículo pues ha pasado de un chasis tan rústico como el que os estaba comentando a un chasis autoportante en el cual van montados motor, transmisiones, ejes, ruedas, circuito de frenos, circuito de refrigeración, etcétera, etcétera. Con lo cual, conceptualmente, estamos con el mismo tipo de concepto, con un motor de explosión que puede ser gasolina o diésel, con un consumo más moderado que en aquellas épocas de combustibles fósiles y más reducido de emisiones de CO2, pero, vuelvo a repetir, filosóficamente el mismo tipo de vehículo. Sí que es cierto que hemos evolucionado muchísimo en cuanto a materiales, en cuanto a, vamos a decir, aprovechamiento de la energía, pero insisto que conceptualmente estamos en el mismo tipo de vehículo. Si volvemos otra vez hacia el pasado, el Forte pues, significó una revolución a nivel industrial y surgieron muchas marcas de vehículos que comenzaron la producción en gran serie y a expandir el concepto automóvil entre la mayoría de la población. El transporte, tanto de mercancías como de personas, comenzó a multiplicarse. La aparición de vías de transporte que facilitaba el trasiego de vehículos y de personas favoreció indudablemente, las infraestructuras favorecieron mucho la expansión del automóvil y de alguna forma se desechó la idea de utilizar otro tipo de energías. Vamos a decir que la población, sobre todo en las zonas más desarrolladas, Europa y América, estaba muy extendida, con lo cual pues la comunicación era muy importante. Tuvimos dos grandes guerras en las que pues, los vehículos militares ocuparon el espacio de los civiles. Hubo un desarrollo importante en algunos sectores del transporte, sobre todo transporte pesado, nuevos tipos de motores, nuevos tipos de transmisiones, pero seguíamos en la misma tesitura que al principio, ¿no? Sin embargo, se produce un hito muy importante en 1960 con el proyecto eléctrico de Toyota. Toyota realizó vamos a decir, un experimento en Estados Unidos, construyó 60 vehículos sedán con tracción eléctrica y los puso en circulación durante un tiempo, aproximadamente un año, en Estados Unidos, haciendo miles de kilómetros y recogiendo multitud de datos de información sobre la utilización de estos vehículos
y comparándolo con, vamos a decir, los tradicionales, ¿no? ¿Cuál fue la conclusión de esos vehículos? Y me podríais preguntar cómo es que a partir de ese momento no hubo más vehículos eléctricos, ya no digo en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Sencillamente, Toyota recogió esos 60 vehículos y los trasladó a Japón y los destruyó. ¿Cuál fue el motivo de esta maniobra? Toyota llegó a la conclusión de su experimento que el vehículo eléctrico era una alternativa a la movilidad, pero que tenía graves, vamos a decir, barreras para su incorporación. Desde el punto de vista industrial, Toyota estaba en plena batalla por la supremacía en la fabricación y venta de automóviles con la General Motors americana, y por lo tanto tenía toda una infraestructura a nivel mundial basada en la fabricación de vehículos a motor con energías derivadas del petróleo. Estados Unidos era un país en la pista de despegue mundial, dominaba el contexto socioeconómico y político de la época, y por lo tanto era un mercado muy goloso para todos los fabricantes, especialmente para Toyota. El combustible era baratísimo en aquella época y por lo tanto industrialmente no tenía sentido introducir una tecnología que en principio no iba a ser competitiva contra el motor de explosión. Socialmente la población estaba muy diversificada y por lo tanto apenas conocíamos lo que eran atascos, aglomeraciones de vehículos en grandes ciudades ni en otro tipo de poblaciones. La realidad fue avanzando y sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero más concretamente en Europa, la población se fue atomizando, concentrándose en grandes ciudades donde había muchísimos servicios y despoblando las zonas rurales, con lo cual esto unido a la expansión económica, la fabricación en grandes series y el acceso de la población a la compra de vehículos provocó la gran aglomeración de vehículos en las zonas urbanas. Esto conllevó la acumulación de vehículos, atascos, niveles de contaminación muy altos, tanto por CO2 como por también contaminación sonora, y en los años 90 se ya comienzan a detectar los primeros problemas derivados de la contaminación. Tuvo lugar la conferencia de Kioto y a partir de allí se fijaron objetivos para la conservación del medio ambiente, y uno de los elementos más disruptivos era el automóvil. Al principio surgió un movimiento en el cual, claro, las personas que estaban involucradas en la fabricación y venta de diseño, fabricación y venta de automóviles y componentes, pues lógicamente veían peligrar sus puestos de trabajo, sus negocios, su futura proyección humana y económica. Pero hubo otras empresas, hubo unas empresas, concretamente Toyota y el grupo Nissan-Renault, que tomando caminos, vamos a decir, diferentes, optaron por introducir en sus gamas de producción vehículos con energías alternativas como una opción de negocio clara
hacia el futuro y una opción de compromiso con el medio ambiente. Concretamente, Toyota apostó por la tecnología híbrida, por la combinación de un motor atmosférico con un motor alimentado por una batería eléctrica, con lo cual pues conseguía combinar los dos puntos más importantes para un usuario, que es el poder utilizar el vehículo en cualquier condición, pudiendo realizar desplazamientos medios y largos, y poder utilizar el vehículo en la ciudad sin contaminar, sin emisiones de CO2, gracias a su tecnología eléctrica. Este vehículo, concretamente en el modelo Prius, tuvo una gran aceptación, sobre todo entre los taxistas, que son unos grandes consumidores de kilómetros, y se consolidó como una alternativa clara a los vehículos, vamos a decir, solamente movidos por elementos combustibles fósiles. Paralelamente, el grupo Nissan Renault optó por la tecnología eléctrica 100%. Realizaron proyectos, vamos a decir, conjuntos, con elementos estructurales conjuntos que favorecían el abaratamiento de los vehículos, y esos vehículos comenzaron a fabricarse en Japón y en Inglaterra al mismo tiempo. En líneas de producción, vamos a decir, exclusivas, y con un objetivo para un cliente más bien institucional que privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se intentaba introducir estos vehículos en el ámbito de las instituciones oficiales. Vamos a decir, policías locales, correos, ministerios, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera, como parte de una corresponsabilidad de los gobiernos con la sostenibilidad del planeta. Desgraciadamente vino la crisis económica del 2007 y todos estos proyectos se ralentizaron de una forma importante. Sin embargo, a pesar de que se cancelaron una serie de factorías que iban a ser dedicadas exclusivamente a la fabricación de baterías y de este tipo de vehículos, se siguieron fabricando en Inglaterra y en Japón, y en Francia también, en Batilly. Actualmente el grupo Nissan Renault tiene el 25%, 20 y poco más por ciento del mercado del vehículo eléctrico en el mundo, y ya va por la segunda generación del Leaf y segunda del Zoe, con unos rangos de utilización que ya están cercanos a los 350 kilómetros de utilización sin recarga. Llegado a este punto, os comento que no es la única tecnología que podemos adquirir en el mercado. Muchas compañías también, viendo cuáles son las alternativas a sus competidores, están produciendo vehículos de gasolina con la posibilidad de adaptarlos a vehículos con combustible gas. ¿De acuerdo? Es vamos a decir, es una modalidad de motorización que es sencilla de aplicar, es segura, y permite bajar muchísimo los niveles de contaminante de CO2 y conservar el rango de utilización. Muy bien.
nos encontramos con básicamente tres tipos de tecnologías ahora mismo, que es la eléctrica pura 100%, la híbrida y la de gas. Últimamente, concretamente ayer, salió la nueva reglamentación por la cual el gobierno de España fija 2040 para que dejen de fabricarse y venderse vehículos diésel, mientras que la Comunidad Económica Europea fija esta fecha en el 2030. Las dos principales barreras que tienen los vehículos, vamos a decir, que no utilizan combustibles sólidos, son principalmente el rango de utilización y el coste del vehículo. En el caso del vehículo a gas, y ya voy a enfocar la charla desde un punto de vista práctica, veo que me comentáis la adaptación de GLP de los Prius. Bueno, cualquier vehículo de gasolina podemos adaptarlo a gas. Pero como os estoy diciendo, todos los vehículos con energías alternativas tienen una barrera muy importante, que es la infraestructura. ¿A qué me refiero? A que no existen suficientes puntos donde primero se pueda, por ejemplo en el caso de GLP, transformar el vehículo, si uno tiene un vehículo y no quiere sustituirlo por otro nuevo, con gas licuado propano, que son las siglas de GLP, y posteriormente tiene que tener muy claro a la hora de realizar un viaje dónde puede encontrar un punto de suministro de gas, ¿de acuerdo? Entonces la infraestructura es un punto fundamental. Para la evolución de un parque móvil, como por ejemplo es el español, ya viejo, con una edad media de 12-14 años de un vehículo, a un parque nuevo con, vamos a decir, con motorizaciones no contaminantes. La infraestructura forma parte de los argumentos de decisión más importantes para un consumidor, como podéis ser cualquiera de los que me estáis escuchando y viendo. En el tema del gas, evidentemente, es una opción menos contaminante, mucho menos contaminante, pero necesitamos también tener más puntos de recarga. En el tema de los vehículos híbridos, esto no es tan grave, puesto que siempre podemos utilizar el motor a explosión. Y los vehículos híbridos están concebidos para utilizar un motor eléctrico en entornos urbanos, con lo cual es menos problemático. El problema verdaderamente viene con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos tienen, en primer lugar, un coste que retrae mucho al consumidor, porque si lo comparamos con el rango de utilización, las posibilidades de uso son más restringidas. También os tengo que decir que esto tiene que variar sustancialmente y en breve, porque la industria del automóvil, que está muy exageradamente sobredimensionada, tiene una capacidad de fabricación que el mercado no es capaz de absorber, y por eso las factorías ahora trabajan, las factorías de automóviles trabajan en menos turnos de trabajo. Es decir, si son capaces de hacer 1000 coches al día, están trabajando del orden de 500, incluso menos, porque el mercado no lo demanda, con lo cual hay potencialmente
una capacidad de producción de vehículos de otras tecnologías muy importante, utilizando medios, vamos a decir, consolidados y de bajo coste, porque ya están amortizados después de muchos años de trabajar, de fabricar vehículos, y también los precios tienen que bajar muchísimo cuando se popularice este tipo de vehículos. La industria del automóvil, como otras industrias, de alguna forma prorratea el coste de producción en el número de vehículos que se fabrican. Cuantos más vehículos, menos coste por vehículo, con lo cual el precio final es menor. Con lo cual, finalmente, la conclusión primera es: necesitamos infraestructura, con lo cual tanto el capital público como el capital privado tiene que ponerse en marcha de una forma clara para que el país, Europa, España, se llene de puntos de recarga de combustibles alternativos que minimicen la contaminación de nuestras ciudades, nuestros entornos. Por otra parte, se debe favorecer la compra de vehículos con energías alternativas con bajo nivel de emisiones, y los fabricantes tienen que entender que los vehículos con nuevas formas de movilidad respecto a las motorizaciones son una oportunidad y no un problema. Sobre todo si pensamos en que el 75-80% de lo que es un vehículo convencional sigue siendo lo mismo en un vehículo con una energía alternativa menos contaminante. En el caso del vehículo eléctrico, esto es mucho más claro que en el de otros, en el sentido de que si eliminamos lo que es el motor y todo lo que conlleva el motor: transmisión, caja de cambios, sistemas de refrigeración, etc., el resto es exactamente igual. Simplemente tenemos una motorización eléctrica, unas baterías, unos controladores, para que nos entendamos, permitirme, que hay alguien que me ha solicitado. Bueno, como decía, un motor eléctrico, unas baterías, unos controladores, y el resto del vehículo es exactamente igual que uno convencional, con lo cual, desde el punto de vista de fabricación industrial, los precios de los vehículos con energías alternativas tienen que bajar, tienen que disminuir notablemente en un futuro muy cercano. Tema importante son las baterías. Se ha suscitado muchas discusiones sobre la cantidad de emisiones que se producen en la fabricación de baterías. Estamos de acuerdo que las baterías utilizan una serie de elementos que pueden ser contaminantes, que de hecho lo son, pero evidentemente en estos momentos la alternativa a la implementación de otro tipo de energías, desde el punto de vista técnico, industrial, es muy compleja y muy cara. Con lo cual, el primer paso, sinceramente, lo veo en la energía eléctrica. Además, los coches movidos por energía eléctrica, tanto los vehículos eléctricos como todo tipo de vehículos, se van a ver potenciados de una forma tremenda con la adopción de
los sistemas de ayuda a la conducción, que en su máximo nivel de desarrollo nos proporcionarán vehículos autónomos, es decir, vehículos que van a gestionarse, que van a utilizar recorridos seguros, rápidos, bajarán su nivel de emisiones, crearán una serie de alternativas laborales muy importantes, que es otra de las cuestiones más puesta en duda vamos a decir, por el temor que crea la disminución de puestos de trabajo. Considero que bien llevada esta tecnología va a generar otros puestos de trabajo muy interesantes desde el punto de vista de las infraestructuras, de los suministros de energía, del almacenamiento de energía, que ahora mismo no es posible y por lo cual se pierde mucha energía en horas, vamos a decir, que no hay tal consumo. Con los vehículos eléctricos, en concreto los híbridos también, enchufables, es decir, que no utilizan la energía del motor para recargar las baterías, vamos a poder desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía y de utilización por la red de esa energía almacenada en horas valle, es decir, en horas que hay poco consumo, para reutilizarla en horas punta. Uno de los vamos a decir, negocios que ha surgido, por ejemplo, en Estados Unidos, es la recuperación de baterías de vehículos eléctricos para generar un almacén de energía eléctrica. O sea, en pequeñas poblaciones que a lo mejor pues la línea eléctrica no es no llega en buenas condiciones, pues durante la noche pueden realizar acumulación de energía en las baterías, que pueden ser reutilizadas durante el día para tanto hacer funcionar instalaciones como para iluminación, refrigeración, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este campo concreto, pues surgen nuevas alternativas. Los talleres, por ejemplo, van a desarrollar pues una serie de servicios nuevos para los poseedores de vehículos con energías alternativas. Hay revisión de depósitos y conductos para los vehículos que utilizan GLP, para los vehículos híbridos. Evidentemente el motor de la explosión seguirá teniendo su puesta a punto, pero las baterías necesitarán toda la parte eléctrica necesitará revisiones para ver que el rendimiento es adecuado, que no hay deterioro con el tiempo, etcétera, etcétera. Y la inclusión de los sistemas de ayuda a la conducción generarán pues otra serie de servicios como calibración y puesta a punto de estos sistemas. Desde otro punto de vista, los vehículos que estarán interconectados pues también necesitarán mantenimiento a nivel de software, que podrá ser o no controlado automáticamente por los fabricantes. Los servicios de seguros van a tener que cambiar sus roles en el mundo de los vehículos con ayudas a la conducción. La movilidad a nivel individual y a nivel colectivo se va a modificar. Quizás el vehículo ya no sea tan imprescindible para nuestra vida cotidiana, se pueda compartir y el tiempo de desplazamiento va a ser, vamos a decir, mucho mejor aprovechado, porque al no tener que prestar atención a la conducción, pues podremos trabajar, leer, descansar durante los trayectos. Bien, como conclusión a la charla os diría
que tenemos que apostar por una movilidad, vamos a decir, sostenible en cualquiera de sus facetas, que ahora mismo con la tecnología que disponemos, la movilidad eléctrica parece la más razonable, que necesita una mejora en cuanto al rango de utilización y a las infraestructuras para una utilización, vamos a decir, diversa, que en los entornos urbanos los vehículos eléctricos son ideales, tampoco necesitamos un rango de utilización tan grande. Sin ir más lejos, los estudios que yo mismo realicé en el 2012 para mi tesis demostraban que el 99% de los ciudadanos en entornos urbanos no hacían más de 60 kilómetros al día en ninguna circunstancia, con lo cual pues un vehículo eléctrico cubre perfectamente esas necesidades. Los precios, que son uno de los hándicaps, tienen que bajar sustancialmente ahora que todos los fabricantes se han implicado en esta tecnología, y por lo tanto considero que es una opción muy interesante. Si alguno de vosotros tiene un vehículo de gasolina y no le es posible cambiar a otro vehículo, la adaptación a GLP es una opción muy interesante, con unos costes muy moderados. Por entre 3.000 y 5.000 euros se puede tener un vehículo modificado, con total garantía y homologado, por supuesto. Quiero decir que después no tiene problemas para pasar la ITV, que estos mismos tipos de vehículos también ya los tiene en el mercado. Seat, Peugeot, Citroën, Renault también ofrece este tipo de vehículos, Skoda creo, sí, también. Que la opción final depende evidentemente de nuestra necesidad y nuestro bolsillo. Hay un dato que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de decidir, y es que el coste de un vehículo eléctrico, por ejemplo, que en principio puede ser, vamos a decir, un poco exagerado, hablar de 30 o 40.000 euros de un vehículo eléctrico pues es un coste importante en relación a su nivel de prestaciones, pero debemos considerar que estudios que ya se han realizado, a partir de 100.000 kilómetros el vehículo eléctrico, vamos a decir que el consumidor recupera la inversión. La longevidad de un vehículo eléctrico, teniendo en cuenta el tanto por ciento de piezas móviles que no tienen relación a un vehículo de combustión, es bajísimo, por no decir inexistente, y el consumo cada 100 kilómetros es de 1,1 euro, 1,2 euros. ¿De acuerdo? Entonces estos son argumentos que son importantes a la hora de decidir entre una tecnología u otra. Y espero que con esta charla os haya quedado más o menos claro. No he visto así muchas preguntas. En cualquier caso, estoy a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta, alguna duda, y si os queréis dirigir a mí por correo o por algún otro medio, pues seguramente en la universidad encontraréis mi dirección. Si no, si queréis tomar nota, jesus.garces@ucavila.es, y estaré gustoso de contestaros o daros información de lo que necesitéis
para una toma de decisión como esta, que no deja de ser una toma de decisión importante en la compra de un vehículo, o sustitución o modificación del vehículo actual que tenéis. Fijar esta meta que nos han traspasado del 2040. Evidentemente los vehículos diésel, que en un momento determinado tuvieron un gran auge por su rendimiento y funcionalidad, y al fabricarse en gran volumen bajaron ostensiblemente los precios hasta ser prácticamente igual o más baratos que un vehículo de gasolina en algunos casos. Pues ahora mismo están en la cuerda floja y casi nadie quiere adquirir un vehículo de estas características, ¿no? Cuando pues es un vehículo, el motor que tiene un gran rendimiento térmico. También os tengo que decir que en el mundo, por ejemplo, de la competición, que es uno de los laboratorios de ensayo de los vehículos, de la movilidad, etcétera, etcétera, pues ya hay campeonatos eléctricos y se están barajando pues opciones al motor de 4 tiempos en otra época impensables, como es la vuelta al motor de 2 tiempos con gestión electrónica. El motor de 2 tiempos tiene muchas menos piezas móviles, con lo cual tiene menos desgaste, su rendimiento térmico es muy importante, y con la gestión electrónica se pueden conseguir resultados muy fiables. De hecho, pues se está barajando que en el 2025 en la Fórmula 1 los motores sean de 2 tiempos. Ya hay algún prototipo, y esto que en otro tiempo podía parecer inverosímil, puesto que MotoGP y el Campeonato Mundial de Motociclismo se pasó del 2 tiempos al 4 tiempos por un tema vamos a decir, de corresponsabilidad con el medio ambiente, como eslogan publicitario. Pues ahora hemos vuelto a la casilla de salida, optando por tecnologías que podían parecer pues ya en desecho. ¿De acuerdo? Pues esto es todo por mi parte. Agradeceros vuestra atención. Espero que os haya servido para al menos conocer el entorno y el escenario en el que nos vamos a encontrar dentro de poco. Desearos lo mejor a vosotros, a todos los que habéis accedido a la charla, y a vuestras familias lo mejor en esta tesitura tan complicada, y enviaros un cordial saludo. Hasta pronto.